Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este martes 10 de enero de 2023. Debemos ir acostumbrarnos porque es muy fácil decir todavía 22, así que recalcamos lo del 23 cada vez que tenemos oportunidad para no fallar más. Es aquello de cuando cumples años, recién cumplidos años, casi siempre te pones uno, el que tenías antes, y no caes en que te vas haciendo mayor. Bueno, hoy tendremos a Nacho Romero para hablar de naturaleza y de poesía. Ha escrito un libro, Bogando entre líneas, un libro delicioso, lleno de poemas que tienen que ver con la naturaleza, pero también con cuestiones sociales, que se presentó hace escasos días, el 28 de diciembre pasado, en San Bartolomé, y que, por cierto, lo presentó nuestra compañera de redacción, periodista Paola Delgado. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, que ya Jaime. Lo comentamos aquí ese día. Sí, hoy voy a jugar un poco con ventaja y ya te adelanto que vamos a disfrutar muchísimo de esa conversación con Nacho. Dentro de un ratillo estaría aquí con nosotros Nacho. En tiempo de tertulia, si no varía la agenda, Sara González del Partido Popular, Cristina Duque del Partido Socialista y Víctor Robaina de Coalición Canaria. Y antes de todo eso, nada, un par de pinceladas de las cosas de este día que nos deja este martes, una jornada, Paola, en la que ha habido minuto de silencio en el Cabildo como consecuencia del crimen de Tenerife en la jornada de ayer, la violencia machista que no cesa. Sí, efectivamente, estamos acostumbrados a ver estos minutos de silencio cuando es el día de o día contra, ¿no? Pero desgraciadamente pues hoy se ha producido precisamente, como bien decías, por ese último crimen machista, en este caso en Adeje, de una mujer de 46 años que tenía de hecho cuatro hijos. Y bueno, pues desgraciadamente tenemos que seguir celebrando estos minutos de silencio en repulsa, ¿no? Y comunión, por supuesto, contra la violencia machista, porque lo cierto es que este ha sido, como bien decíamos, el último caso, pero hay un incremento notable, Jaime, bueno, de hecho ahora se están cerrando las cifras de 2022 y ha habido un incremento notable de casos de violencia machista, con lo cual, pues bueno, las instituciones tienen que seguir dando ejemplo y tomando medidas de ello, ¿no? Bueno, y en Lanzarote pues, hemos podido estar en ese minuto de silencio y hemos podido hablar, por tanto, con la consejera responsable del área, Isabel Martín Tenorio, que nos ha hablado concretamente de los casos de aquí, de la isla. 510 mujeres fueron atendidas a lo largo del pasado 2022 por casos relacionados con la violencia machista. Efectivamente, los datos han subido mucho, casi hemos cerrado el año con 500 intervenciones directas con las mujeres a través de nuestros equipos especializados. Hemos atendido todas las demandas que nos han llegado, todas las mujeres que han llegado a lo largo de este año han sido atendidas por nuestro equipo de trabajadoras sociales, de juristas y de psicólogos también, ¿no? En definitiva, se han incrementado los fondos, no solamente los fondos del Gobierno de Canarias, del Instituto Canario de Igualdad, destinados a ayudas económicas derivadas de la situación durísima que están viviendo las mujeres, sino además los fondos del Pacto de Estado que tienen que ver en materia preventiva y en trabajo en prevención en violencia de género, no solamente dentro de los ámbitos sociales en los que nos estamos moviendo, sino también en los ámbitos educativos, sanitarios y en los servicios especializados y profesionales de diferentes administraciones. Y el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedido hoy una entrevista in situ a nuestros compañeros de la destiladera de Radio Lanzarote, Alberto Acosta. Zapatero llegaba a los estudios de Radio Lanzarote siendo recibido por la directora del medio, por Techi Acosta, que la ha acompañado hasta los estudios. Allí aguardaba la destiladera, ese informativo en el que siempre hablamos aquí en nuestras tertulias, dirigido por nuestro compañero y estimado amigo Alberto Acosta, que lo ha entrevistado en una cita que es un auténtico hito. No es fácil que un expresidente del Gobierno conceda entrevistas, mucho menos a medios locales. La afinidad, el vínculo de Zapatero con Lanzarote, con el propio Alberto Acosta, ha hecho posible esta entrevista en la que se ha hablado de política nacional, de política internacional, de economía, de derechos sociales, y también se ha hablado de Lanzarote.
Bueno, y precisamente se ha hablado mucho de Lanzarote y con esto ya pasamos a la entrevista del día y lo hemos comentado durante estos días con el propio Alberto Acosta, ¿no? Siempre supone un orgullo que cualquier presidente o expresidente, en este caso del Gobierno de España, visite y pase unos días en nuestra isla. En este caso, José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado mucho y muy bien de Lanzarote y de los lanzaroteños y de cómo cuidamos lo nuestro. Los lanzaroteños han sido fieles legatarios de César Manrique y ese es el compromiso histórico más importante, mantener vivo ese espíritu de protección medioambiental, de una isla amable, de una isla que ame su naturaleza y que ofrezca a los turistas lo mejor de esa isla, porque cuando una isla, una región, un cabildo ama la naturaleza, está difundiendo paz, está difundiendo buenas prácticas, bienestar, posibilidades. Y ese es el espíritu que yo veo en Lanzarote. Y como todo lo que conozco hace indicar que el turismo, a la salida de la pandemia, es sin duda alguna el sector económico con mejores perspectivas, no hay más que oír a los hoteleros, que oír a las compañías aéreas, está todo a tope y por tanto pues parece razonable pensar que Lanzarote pues va a seguir siendo un destino, cada vez además con un destino turístico de más calidad, y pienso que abordando los problemas sociales esta isla será, sí, yo lo he dicho muchas veces, lo digo aquí, lo digo en Asia y lo digo en Latinoamérica, es decir que hay pocos sitios en el mundo como Lanzarote. Bueno, pues dejamos al margen esa entrevista y nos vamos a la nuestra. Hablar hoy de caminos, de senderos, de paisajes, de naturaleza, de pateos y de literatura y además de poesía. Y dirán ustedes, qué batiburrillo tan raro. Bueno, ahora lo entenderán directamente porque además está relacionada una cosa con la otra, en su quehacer cotidiano, en su caminar, en su pasear para acá, para allá, en su acompañar a un montón de gente por los senderos y los paisajes de la isla, pues surge inspiración que luego se traslada en forma de poesía. En un libro que acaba de firmar Nacho Romero, medioambientalista, biólogo, director de senderismolanzarote.com, que se llama Bogando entre líneas y que reúne pues un buen número de poemas que tienen que ver con lo que les decía, ¿no? Con el paisaje, con lo nuestro, con la tierra, con la isla, con un montón de cosas de las que vamos a hablar ahora. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Muy buenas. Y muchas gracias, un placer que estés aquí para hablar de todas estas cosas, porque además esto es, digamos, el paisaje vuelto libro, ¿no? Vuelto tinta. El paisaje pasando por el sentimiento, volcado en un libro, ¿no? Exacto, a lo largo de muchos años, pues paseando, transitando, visitando distintos rincones con distintas personas, solo o acompañado, pues surgen a veces pues estrofas, versos que plasmo y bueno, pues con el paso del tiempo ven la luz, ¿no? Ya en mi último libro, Rincones de Lanzarote, Geografía y Poesía, hay un poemario interior que, bueno, pues eran más de 70 poemas de distintos lugares, distintos rincones, con distintas inspiraciones y ahora, Bogando entre líneas, pues más de lo mismo, es decir, inspiraciones en distintos lugares y con distintas personas. Bueno, hay que decir que yo aquí casi que soy un medio intruso, porque este libro vio la luz un día en el Teatro de San Bartolomé, petado de gente, que ya me explicarás cómo lo haces, que para presentar un libro de poesía casi se llena un teatro, y el actor lo presentó Paola. Te iba a decir juego con ventaja. Algo podrás decir. Ese día, bueno, lo comentamos aquí nosotros, me pareció realmente admirable, ¿no? Sí. Y tú lo dijiste, dices, yo es que cuando malongué ahí para salir al escenario vi tanta gente, digo, ¿esto qué es, no? Sí, porque precisamente por lo que dices, porque yo creo que no estamos acostumbrados o se ha perdido un poco ese apego sobre todo a la literatura y especialmente y concretamente a la poesía, ¿no? Que yo creo que es algo que afortunadamente, oye, pues mira, me quité esa idea en el Teatro de San Bartolomé ese día, también evidentemente mérito de Nacho. Yo no sé si a ti te pasó lo mismo, Nacho. Fue mi impresión, no sé si la tuya también,
o esperabas ese público? Bueno, yo sorprendido y agradecido, ¿no?, por el arrope de toda la gente que estaba allí. Pasé un 28 de diciembre, pues plenas Navidades, mucha gente de viaje, mucha gente de fiesta, pues no esperaba tanta gente, es verdad que superamos las 200 personas en el teatro. Y para mí siempre es el Teatro de San Bartolomé, aparte de ser la capital de mi municipio, es un lugar entrañable. Ahí publiqué mi primer libro, con un teatro también lleno, arropado por toda nuestra gente de San Bartolomé, de los pateos, pues toda esa gente que nos acompaña durante muchos años. Y el otro día, con la presentación de Jugando entre líneas, pues me sentí casi como en la publicación de ese primer libro ya hace casi 9 años, ¿no? Es verdad lo que dice Paola, en fin, y lo que conocemos todos, ¿verdad? La literatura ya es un mundo aparte, y la poesía dentro de la literatura es todavía es un género minoritario, digamos, ¿no? Pero en Lanzarote hay que decir, Nacho, yo creo que tú además perteneces a uno de esos grupos, que hay grupos de lectura, Sí, de gente que hace poesía, de gente que le gusta leer. Exacto, hay grupos de lectura, hay varios en la isla, y hay distintos encuentros poéticos, ¿no? Pues el último que vivimos fue en Teguise, y bueno, pues nos reunimos allí más de 20 poetas de la isla y de las islas, algunos que vinieron desde Gran Canaria, algunos también vinieron desde la península, y bueno, la verdad que es enriquecedor, y compartir sobre todo con personas que aman o que se inspiran en distintos lugares, naturaleza, personas, igual que lo hace uno, ¿no? Entonces, pues no te ves tan solo, ¿no? A veces en determinados ambientes te ves solo, ¿no? Eres el que escribe sentimientos, ¿por qué te dejas ver, ¿no? ¿Por qué enseñas tu interior, ¿no? Claro, es que eso es, vamos, eso es un mundo, aquí podemos estar 3 días seguidos hablando, ¿no? Porque es justamente... Y es muy complicado, para mí es muy complicado y tiene un mérito enorme, o sea, evidentemente tiene que gustar, pero que más allá de eso, yo que estuve allí pude escucharlos, tuve el placer de escuchar algunos de estos trocitos de poesía, vamos, para mí tienen un valor enorme. Nacho, yo sí quería preguntarte, que no te pregunté ese día, ¿apostaste para Abogando entre líneas, apostaste desde el principio por la poesía para trasladar todos estas inspiraciones que tienen que ver, como hablábamos, pues con el paisaje, con la cultura y con muchísimos más temas? ¿Desde el principio tuviste claro que era la poesía? Sí, sí. Bueno, a mí el describir rincones, el dar a conocer aquel bagaje que he conocido a base de lectura de libros, de entrevistas orales, de mucho vis a vis con los vecinos, lo he transmitido, aparte durante las rutas, en otros libros. Pero en este caso era solo de inspiración, y ya lo comenté el día de la presentación, que en ese parón obligatorio que tuve por salud en mayo del 22, pues dije, oye, ¿por qué no reúno todos esos poemas que tengo, que algunos son descartes que no entraron en Rincones de Lanzarote, otros son poemas que no cabían pues, por distintas temáticas, y los meto en un solo libro, ¿no? Y reuní más de 200 poemas y empecé a descartar, ¿no? Poemas que pues, no tenían hueco, pues, por no tener hueco en estos capítulos, o porque yo veía que ya no tenían nada que ver con el Ignacio Romero de la actualidad, ¿no? Y al final la casualidad fue que los poemas que están en este libro, que son 83, son poemas de los últimos 5 años. O sea que naturalmente descarté ya los poemas que eran de más tiempo atrás. O sea que al final Bogando entre líneas surgió de una recopilación de poemas de inspiración de los últimos 5 años. Oye, aquí hay, claro, ojeando, esto se me ocurre preguntarte, si yo te leo un poema, ¿ubicas el paisaje Sí, de este poema? seguramente. Sí, porque ¿cómo es ahora haremos la prueba, pero ¿cómo es claro, tú me puedes decir uno y yo me lo tendré que creer, como es lógico, pero ¿cómo es el proceso? O sea, tú vas pateando, todo el mundo lo sabe, por profesional o a nivel de ocio, etcétera, etcétera, y lo ves en el lugar, te inspira, tomas notas, Sí. se te mete aquí... Muchas veces, incluso en el propio tránsito, me surgen ya esos versos, ¿no? Y antes, pues como un loco, buscaba algo donde escribirlo, ¿no? Hoy en día, pues tengo el móvil a mano y vas apuntando notas. He comentado la anécdota del poema que hay a la isla de La Gomera. Estábamos transitando en grupo en la frontera entre el Parque Nacional de Garajonay y la zona de los Roques, la zona de los pajaritos, y allí mismo empiezan a surgirme pues, distintas estrofas, una inspiración pues, que me llegó en ese momento, y tuve que parar el grupo y ponerme a escribir, ¿no? Claro, no se lo comenté en ese momento a la gente. Ellos dirán, estará trabajando con el móvil este hombre ahora, parando el grupo. Pero sí es verdad que al final de esa semana de senderos en La Gomera les comenté y les leí el poema
que me inspiró en ese momento. Algunos poemas surgen después de la ruta, después del momento. Y hay un poema aquí que yo creo que ese día estabas tú cruzado y estabas mirando para atrás para el grupo que acompañabas y los veías con móvil o algo y dice, la madre que los parió, porque dice, se llama Movilizados el poema, ya sabes de cuál te hablo, ¿no? Ahora me cuentas por qué lo escribiste. Nueva era de ínfimas pantallas, cabizbajos zombi sin meta, expertos con certeza plana, ególatras de pétrea cara. Yo aquí veo gente que va con el móvil pim, 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 sin hacerte ni caso. Además te las imaginas, total, al ¿Puede ser? escucharlo. Sí, evidentemente ya hay muchos momentos en los que ni siquiera se disfruta del paisaje in situ, sino que solo se está pensando en esa pantalla, en ese ego de red social en el que visualizarte y que te den me gustas más que en el momento, en estar que te esté golpeando el viento en la cara, que estés viendo el atardecer, si no estás empeñado en ese selfie, en esa foto, para subir a las redes y sobre la marcha ya estás contando cuántos me gustas, cuánta gente lo ha visualizado. No disfrutas de ese momento, pasando del móvil a la red social, de la compañía, simplemente pensando en los me gustas que te van a llegar. A mí me pasa en los conciertos. Exacto. O sea, tenemos los Jameos del Agua, por ejemplo, ¿no? Que es el lugar donde más uno acude a conciertos en Lanzarote, porque tampoco hay muchos más, ¿no? Entonces ves un espectáculo natural impresionante, así de grande, brutal, con todas las sensaciones a tu alrededor, y luego está la gente así y prefiere perderse todo y verlo aquí, y grabarlo, lógicamente, pero lo dices, tu madre de Dios. Lo hemos hablado, muchas de las personas, no decimos todas, muchas personas disfrutan de la naturaleza, pero muchos otros van a la naturaleza nada más que para una foto para redes, ni siquiera van a disfrutar de ese espacio de aire libre, de naturaleza, de horizontes abiertos, ¿no? En fin, pues nada, digo, pues ya tienen su medicina. Y las nuevas generaciones pecamos mucho de eso, yo tengo que decirlo, la verdad. Nacho, hablábamos antes de que en ese libro hay muchísimas temáticas, como puede ser pues la cultura de aquí, los paisajes y demás, pero también, cosa que veo más complicada aún si cabe, porque al final todas estas cosas tú te las topas el día a día, a lo que te dedicas y demás, pero hay también otros temas que a mí me llaman la atención, que también pudimos escuchar algún trocito sobre esto, y es por ejemplo el de la emigración, ¿no? Sí, yo creo que es un tema muy importante en nuestro mundo desequilibrado actual, y algunos me han dicho, bueno, por fortuna creo que se han leído el libro, me han dicho que te estás dejando ver, ¿no? En el libro. Tu ideología, ¿no? Bueno, pues si me dejo ver porque quiero un mundo más equilibrado, pues bienvenido sea, ¿no? Creo que es un grave problema el que tenemos en este mundo. Continentes riquísimos en recursos, empobrecidos, con un desequilibrio capital tremendo, dramático, gente que se tiene que mover porque lo están pasando realmente mal, y por qué no hacer poesía de esa realidad. Creo que somos responsables de nuestro tiempo, y aquellos que podamos pues empujar, a abrir los ojos, a ayudarnos a intentar tener un mundo más equilibrado, pues bienvenido sea. Yo lo hago modestamente desde estas 4 líneas, pero ojalá todos, por responsabilidad, empujemos hacia un mundo más equilibrado. Tenemos al lado nuestro continente africano, lo decía en el día de la presentación, ¿no? En las noticias hace pues poco más de mes y medio, ¿no? Llegaron 3 chicos en la pala de un timón de un petrolero desde el puerto de Lagos en Nigeria hasta el puerto de Las Palmas, 4.000 y pico kilómetros subidos en un trocito de metal que en un cabeceo del barco se van al mar y nadie sabe más de ellos. Los tienen que estar pasando realmente mal para subirse al barco y venirse aquí. Y Nigeria es un país rico a nivel de campos agrarios, de recursos, pero está desequilibrado, igual que Nigeria, otros tantos países. Y si no damos visión de oye, los que se están moviendo por algo, no se mueven por gusto. Habrá otros que nos movamos por gusto, pero ellos se están moviendo por necesidad, y por lo menos poner una visión de una cosa que está pasando y que es dramática, ¿no? Tiene mucha verdad el libro, y tiene también, como hemos apuntado antes, críticas al postureo y a este mundo tan absolutamente frívolo en el que nos movemos, que nos perdemos un mundo de sensaciones por una foto, por no sé cuántos.
¿Y los acentos, Nacho? ¿Qué te pasa a ti con los acentos? Bueno, ¿Qué tienes contra la gente que No. Yo soy un amante de las culturas y de las diferentes culturas. Yo siempre hablo, y de hecho hay muchos poemas dedicados al tema cultural porque creo que es una riqueza la diferencia, ¿no? Y es atractivo ser diferente, ¿no? Aunque seamos todos parte de este mundo, ¿no? y humanos todos. Vas a otro lugar y te interesas por su gastronomía, distinta a la tuya, y tú le cuentas la tuya. Te interesas por su deporte tradicional y tú le cuentas el tuyo. Eso es una riqueza. Y es una un mundo global, homogéneo. Que uno pierda su acento, ¿no? Por complejo, que se llama así el poema, que es a lo que voy, complejo. ¿No? Pues lo mismo, yo con los acentos igual. Para mí es una riqueza. Claro. Estuve viviendo en Andalucía y me parecía riquísimo los acentos dentro de Andalucía, que son distintos también. Sí, no sí. Lo mismo. Yo estuve viviendo en Granada y los granadinos no tienen nada que ver con un sevillano a nivel de acento, ni con un gaditano. Y es una riqueza al final de acentos variopinta que, bueno, ellos mismos se reconocen, y cuando tú vives ahí empiezas a diferenciarlos. Sí, y los catalanes también. Las 4 provincias tienen 4 acentos muy distintos. Y es verdad, con lo de los acentos, y esto ya es una anécdota, pero es cierto que desde... está bien mantener bien interiorizado que es una gran riqueza y que están muy bien todos, cada uno de ellos, porque por ejemplo yo me acuerdo que en la carrera de Ciencias de la Información, de periodismo, siempre nos tenían como metido que, ojo, no tengas un acento tan marcado porque quizás tienes problemas. Intentan borrar intentan, exactamente. Yo creo que no hay ningún acento mejor que otro. Todos entramos dentro de parte del español, del castellano, depende de cómo queramos llamarlo, y al final todo es riqueza, ¿no? Podemos ir a otro país que tiene el mismo idioma que nosotros y entendernos con ellos, totalmente, cada uno con su acento particular y con sus palabras locales. Lo que dice Paola es verdad, o sea, muchos canarios y canarias tratan de borrarlos cuando llegan a Madrid, si se quieren dedicar al periodismo nacional, ¿no? Y hay un periodista que yo admiro profundamente por muchísimas cosas, una de ellas es precisamente porque es uno de los mayores expertos en movimientos migratorios, que es Nico Castellano, que trabaja en la cadena SER y que es un crack y que tiene un acento cerrado canario espectacular. Es que y ahí lo tiene y nadie le dice nada, ¿no? Claro, exactamente. Bueno. Y me acuerdo cuando lo que dices de que los canarios cuando van a Madrid intentan un poco abandonar ese acento. Recuerdo que la primera vez que me fui a estudiar y volví, la primera vez que regresé, llegué diciendo, pues, no sé si se me escapó vosotros, o inconsciente o queriendo. El caso que dije autobús y no agua. Y en casa me dijeron, como sigas así, te quedas aquí y no vuelves a Madrid. Está bien. Oye, ¿la poesía te ha inspirado desde pequeño o ya te pilló así de mayor? Me pilló en periodo universitario. Es verdad que son ya fases, en las, como decía antes, que ya no me reconozco, ¿no? Ha habido una evolución de la persona y es verdad que eran unas poesías, pues, no sé si más reivindicativas, más intransigentes, quizás pues, el momento emocional, ¿no? Bueno, ha ido evolucionando y es verdad pues, que en los últimos tiempos pues, están más relacionadas pues, con lo que tenemos alrededor, lo que estamos mirando. Son mucho más positivas, aunque algunas son de crítica social o de realidad social, pero son, bueno, quizás de otra visión, ¿no? De otro momento. Ahora sí me reconozco en ellas y digo que en la recopilación que hice en estos 2 meses me quedé al final con las de los últimos 5 años y son las que están aquí, ¿no? Y Nacho, yo sí que no quería dejar atrás, decíamos de que hay muchísimos temas dentro de Bogando Entre Líneas, pero el tema de los deportes también, porque por ejemplo es verdad que la lucha canaria y la bola también, afortunadamente yo creo que están ahí y permanecen, pero hay otros que también mencionas, que yo recuerdo que yo en el colegio a mí me los mencionaban y me daban alguna que otra clase, pero yo no sé si siguen tan presentes. Bueno, afortunadamente hay proyectos que llevan a dar pinceladas de estos juegos y deportes tradicionales canarios a los centros educativos y bueno, aunque sea tienen un paso fugaz por ellos y los conocen los chicos en la actualidad. Aún así no tienen tanta realidad social como puede tener la lucha canaria, que es una presencia social muy importante, y la bola canaria, ¿no? Pero bueno, son parte de la identidad nuestra, de nuestro ocio del pasado, pero que puede ser ocio del presente, puede ser deporte del presente, una actividad federada como puede ser la lucha canaria o la bola, en la que puedes tener una proyección, lucha canaria quizás a nivel regional, bueno, si saltas a otras luchas puedes tener la internacional, y con la bola igual, bola canaria puede ser a nivel regional, pero nuestros jugadores de bola cuando saltan a otras disciplinas parecidas a nivel español o a nivel europeo, pues tienen éxito. O sea que yo creo que son realidades de nuestro ocio deporte que tienen cabida y que no deben de olvidarse
ahora y en el futuro. Venga, te la voy a poner votando, esta, como se la ponían a los delanteros centros. Dice, busco en los primeros rayos el fin. El sol juega al despiste del brillo. Sombreada montaña que vives en mí, bombeando el verde corazoncillo. Bueno, ¿Eso dónde es? Esa está cerca de donde vivo. Esa no está muy lejos. Bueno, al final los atardeceres, los amaneceres son los que nos marcan muchas veces, ¿no? Esa tertulia, esa paz de estar tranquilos, y bueno, al final pues son los lugares y los momentos en los que uno se inspira. ¿Dónde es hay un atardecer más bonito que en otros lugares en Lanzarote? Porque siempre está el mito del Golfo. Vamos al Golfo a ver atardecer. El Golfo es un muy bonito atardecer, ya no solo por lo que te envuelve, ese paisaje volcánico con ese cráter, con ese lago de ese color tan llamativo, sino también pues esa mirada larga hacia el oeste que nos permite, bueno, divagar en cualquier emoción interna a lo largo a medida que se va apagando la luz, ¿no? Estaba mirando a ver si yo también podía A ver si- decirle alguno, pero es que bueno, son todos increíbles. Oye, te sale bastante bien la lectura, ¿eh? Yo que ¿Qué dices? Yo estaba a punto de pedir perdón por declamar. Nunca he sabido yo declamar. que estuve escuchando a... ¿Qué va? Sí, está bastante bien. No, estaba mirando a ver si podía decirle alguno, pero yo creo que se los vas a ver todos. Oye, han vuelto a la batalla ya, ¿no? Ya empezó otra vez la inspiración poética, se ha puesto en marcha otra vez en Senderismo Lanzarote, ¿no? Ya Sí, empezó la reanudamos temporada. el fin de semana pasado las rutas y bueno, pues ya estamos en marcha otra vez, intentando arrancar con los centros educativos. Todavía pues, creo que estemos entre 15 y 20 días para arrancar con los centros educativos, pero ya con los fines de semana con nuestra población local ya estamos andando. Todavía aguanta un poquito el verde, o sea que disfrutando de ese mantito verde que nos dura poco, pero que ahí está todavía. Pero la voluntad y la predisposición sigue estando ahí, ¿no? Sí, o sí, incluso cada vez más, me imagino, ¿no? Sí, bueno, llevamos ya 17 años con esta educación ambiental y cultural en nuestro medio al aire libre y bueno, ese centro cultural abierto pues sigue estando ahí. Es un acto de aprendizaje educativo, social, donde nos vemos, compartimos, aprendemos y bueno, ahí está, ¿no? Es como un teleclub, pero al aire abierto, en este caso sin bar porque estamos andando, pero bueno, está ahí y la gente con muchas ganas, ¿no? Y el senderismo, el encuentro de diciembre espectacular, ¿no? Sí, bueno, aparte que nos cuadró muy bien de tiempo. Oh, increíble, yo vi a tope de gente, bueno, muy bien. La Hay gente unos, muy contenta. unos grupillos, yo que no me sé el nombre de los sitios, ni de dónde vivo, porque es que lo vi por ahí, cruzando por el camino que sube al parque eólico de los Valles, que luego cruza la carretera de Santa Margarita, digamos, la que baja para Guatiza, y luego sigue el sendero para allá, para arriba. Se iba un grupo que iba para dirección sureste, digamos. Para allá. Sí, los grupos, bueno, este año nos centramos en varias zonas, sobre todo con la temática de sistemas agrícolas tradicionales, y bueno, los grupos se repartían desde ahí, hacían distintos recorridos, pero bueno, pateamos bastante en ese encuentro. ¿Y hay más ideas en la cabeza, Nacho, después de Bogando entre líneas? Bueno, Bogando entre líneas surgió en un paréntesis de otro proyecto, ¿no? Yo llevo 2 años y medio con una novela y todavía queda para rato, mucha lectura, mucha información, porque hay que conocer bien los sitios donde están ocurriendo pues los hechos. Y aparte de eso, pues buscando también técnicas literarias que ayuden a pues, ir dando un buen recorrido. Este ha surgido en medio de esa escritura, ¿no? Bueno, pues Bogando entre líneas, de Ignacio Romero, ya está en todas las librerías y es un buen... ¿Sabes cómo utilizo yo la poesía? Porque a mí me gusta leer novela, libros y demás, ¿no? Y antes de acostarme, además es así, lo utilizo como si fuera la pildorita. Cuando ya me vence el sueño del libro que estoy leyendo, tengo otro en la mesilla de noche de poemas, de quien sea, ¿no? En este caso, de Ignacio Romero, ya me lo pongo allí. Y leo siempre uno, y ya con eso. Es lo último que hago en el día. O sea que me parece a mí siempre me ha parecido una buena manera de leer poesía, porque a veces... si cuesta ir a comprar libros de poesía o leértelos, de esta manera dices tú, estás leyendo el libro y luego lo rematas con el caramelito. Una buena forma de terminar el Al día. final, pues sí. Que nos ha encantado tenerte aquí y leer algo de este Bogando entre líneas, Nacho, que todo te vaya bien y seguro te tendremos esta temporada también varias veces por aquí con
nuevos proyectos y nuevas historias, que no paras. Muchísimas ¿no? gracias. Hay que estar activo. Porque Hay que estar activo. el proyecto de los deportes autóctonos para las escuelas, ese lo continúa. Sí, ese finalizó. De eso se habla poco, eso es impresionante. Vamos. Sí, bueno, tuvimos en la clausura ahora en diciembre espectacular. Ver 700 niños emocionados, jugando, porque ya los talleres los recibieron en los colegios. Ahí simplemente fue jugar con otros colegios, dividirse las clases, conocer a otros niños, interactuar con un ocio divertido. Bueno, y después la grada llena, bueno, animando. Bueno, fue un espectáculo, Y que luego seguro que lo ponen en práctica en casa o entre... Sí, y hay centros educativos que adquieren material y los imparten ya en sus centros. O sea, que al final se queda el ocio canario en esos centros. Es que yo por eso te preguntaba antes por el tema de los deportes, que estaba aquí también plasmado, porque yo recuerdo cuando iban a darnos clases sobre todo todos estos deportes, y desde luego que disfrutábamos muchísimo y que era vamos, éxito total, ahí absoluto, desde luego, porque era como salir un poquito de la zona de confort, ¿no? De la zona del deporte habitual que suelen practicar en... Es que aunque pueda parecer mentira, es posible que un niño de 10, 11, 12 años pase 3 horas jugando a otra cosa distinta y con el móvil guardado en tal, y en cuanto porque al final los niños y las niñas pues siempre serán niños y niñas. Exacto. Lo que pasa es que como estamos rodeados, como decíamos, de tantas pantallas, de tantos tipos, pues cada vez hay que dar más facilidades para que se centren en otras cosas, ¿no? Que esto evidentemente es un claro ejemplo. Eso es. Ojo que nos ayuda mucho también, ¿eh? La tecnología, por ejemplo, en el caso de los senderos también te hace competencia en ese sentido la tecnología. Bueno, tú pones en Google son recursos cómo se va no sé dónde y son recursos añadidos hoy en día. Bueno, hay muchísimas aplicaciones con los senderos marcados. Pero no te lo interpreta tan bien, desde luego. O sea, eso no se puede sustituir, es insustituible, ¿no? Está muy claro. Nacho, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo me tengo que ir. Así que te dejo en buena compañía con Tertulia Política, que hoy es martes, yo ya vuelvo mañana, pero Paola dirige ahora los senderos de la política y de la crítica. De las próximas elecciones del 23, que si todo va enfocado por ahí. A ver si te inspira también poesía, las tertulias estas. Difíciles, pero bueno. Hasta luego, hasta dentro de unos segundos. Bueno, ya estamos en tiempo de tertulia política, que es lo que nos toca este martes, y para ello saludo a quienes me acompañan en el día de hoy. Víctor Robaina, de Coalición Canaria. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos mis compañeros y buenas tardes a toda la audiencia. Saludo a Jonathan de León. No se ha cumplido del todo la agenda porque ha venido en lugar de Saro. Jonathan, muy bienvenido también, por supuesto, Jonathan. Feliz año nuevo, no lo veo desde el año pasado. Que no te hemos visto. Y Cristina Duque, del Partido Socialista. Muy buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Veníamos, en este caso no veníamos de una entrevista política, que es lo habitual, con lo cual no hilamos con eso, pero por supuesto venimos de la entrevista con Nacho Romero, Bogando entre líneas. No sé si han podido escucharlo o ver algo sobre el libro. No, la verdad que sé que es la presentación, creo, el otro día fue el 28. Efectivamente, en el Monumento al Campesino. Y bueno, seguramente que todo lo que venga Nacho, yo creo que con su experiencia y su capacidad que tiene para amar y enseñarnos a amar Lanzarote, pues habrá que adquirir ese libro. Así es, en el Teatro de San Bartolomé fue, que además llenó el teatro. Sí, finalmente fue en el Teatro de San Bartolomé. Bueno, en cualquier caso, pues invitamos a todos a que adquieran, lo decíamos antes, están todas las plataformas ya, así que adquieran ese pedazo de libro, Bogando entre líneas, de poesía, pero de lo nuestro, como nos tiene acostumbrados ya Nacho Romero. Bueno, lo cierto es que lo comentábamos, a pesar de que estamos durante estos días de tertulia, de estar ya en campaña electoral, no hay mucho movimiento, no hay mucha polémica, al menos todavía. Yo creo que estamos con un poco de la resaca de la Navidad. Pero sí, por ejemplo, comentamos, ya sabemos oficialmente se ha presentado Astrid Pérez, es candidata oficial por el Partido Popular al Ayuntamiento de Arrecife. Y bueno, lo cierto es que era bastante, digamos que tenía unas opiniones bastante, no sé cómo decirlo, pero que aspira a la mayoría absoluta. Hombre, yo creo que es importante dar continuidad al proyecto del Partido Popular en Arrecife. Yo desde aquí felicitar también a la alcaldesa y candidata al Ayuntamiento de Arrecife. Yo creo que es importante dar continuidad a ese proyecto que lleva realizando durante estos 4 años y yo creo que la mejor continuidad es que se opte por una mayoría absoluta. Yo creo que cualquier candidato que se presente en unas elecciones opta a ello. Nosotros sí creemos ahora mismo que es bastante asequible llegar a conseguir una mayoría absoluta, porque Arrecife necesita de la estabilidad que ha tenido ahora estando Astrid Pérez como alcaldesa, que ha iniciado su mandato
y prácticamente lo culmina, a no sé que pase algo de aquí al 28 de mayo, pero sí es cierto que yo creo que eso es importante, que Arrecife tenga esa continuidad, esa estabilidad y dar continuidad a esos proyectos que comentaba anteriormente, que ahora están viendo la luz, que se están ejecutando ya, que es cierto que muchas veces pues, los proyectos pues, tienen un tiempo para redacción, otro tiempo para licitación, muchas veces las empresas pues, que se declaran en quiebra y muchas veces los proyectos pues, hay que volverlos a licitar, y ahora es cuando están saliendo a la luz muchísimos proyectos. De hecho, la calle Tenderete ya se está ejecutando, la visitábamos en estos días con la alcaldesa. La verdad que es una transformación que supone para el barrio de Argana Alta, y hoy se visitaba también el campo de fútbol de la Capito Reyes Viera en Altavista, lo que va a suponer una gran mejora para ese campo de fútbol y la creación de una nueva sede social para el Club Deportivo Arrecife, un club que lleva más de 50 años de historia y que nunca se le había dado solución a la reivindicación de este club. Pero digo, yo creo que es una buena apuesta del Partido Popular de Canarias. Se desplazaba el secretario Poli Suárez para hacer la presentación en conjunto con todos los compañeros que han estado trabajando durante todo este tiempo en Arrecife, y yo creo que vamos a aspirar por la mayoría, yo creo que está muy cercana y nosotros vamos a trabajar incansablemente para conseguirlo, no solo en Arrecife, sino en aquellos todos municipios donde no tengamos representación o tenerla, así como en el Cabildo Insular y en el Gobierno de Canarias. Está claro que evidentemente ese es el discurso que debe llevar por bandera cada candidato, ¿no? Aspirar a esa mayoría absoluta. Ahora te pregunto, Jonathan, porque no sé si compartes la opinión, imagino que sí, no lo sé, ahora me responde, de la última opinión que dijo aquí en esta misma mesa la propia alcaldesa, de que había sido incluso mucho más complicado gobernar con Coalición Canaria, actuales socios de gobierno, que con el Partido Socialista. Ahora me responde porque tengo mucha curiosidad, pero Cristina, ¿ves igual de viable esa mayoría absoluta en Arrecife? Bueno, para el partido... En tu caso, el Partido Socialista, claro. No, claro, nosotros, y es verdad lo que dijo Jonathan ahora, lo que apuntaba, que todo candidato y todo partido cuando se presenta a unas elecciones siempre sacar, si no mayoría absoluta, una mayoría holgada. Eso desde luego que no se le esconde a ningún partido político a la ciudadanía. Y a lo último que apuntaba, bueno, se sabía ya, se rumoreaba y demás que la candidata por el Partido Popular al Ayuntamiento de Arrecife iba a ser Astrid Pérez, y ahora se ha hecho de manera oficial, o sea que nada nuevo, sino que es la noticia y la rueda de prensa que imagino que habrá hecho ayer. Y por otro lado, lo que apuntabas tú en el último momento, o sea, ahora con Jonathan y los proyectos que apuntaba Jonathan, es verdad, eso fue también gracias al Partido Socialista. Ahora se están viendo todos esos proyectos culminados que cuando estábamos en el grupo de gobierno, y eso sí que la propia alcaldesa no lo negó, lo dijo con esa intervención en este mismo medio, y desde luego que por supuesto que nos alegramos que los proyectos que pues no sé qué habrá pasado ahí, que cuando nos echaron, cuando se rompió el pacto, nos alegramos que esos proyectos pues culminen, porque prácticamente se quedó todo hecho, todo realizado. Ya que estamos hablando de mayorías y no mayorías, y pactos y no pactos, Víctor, en Aria yo creo que se complica un poco más la cosa, ¿no? Sí, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? De cómo está la situación en Aria, sobre todo ahora también con 3 compañeros de Coalición Canaria, bueno, ya es noticia, ya se confirma que montan un partido. Y sí es verdad que lo que decíamos otro día, que la realidad es que ellos va seguramente a ir a los mismos votantes que tenía Coalición Canaria, porque no es de ser un partido también, a lo mejor nacionalista, pero sí municipalista, que es nuestro fuerte. A partir de ahí seguramente Aria se convierte en un erial, ¿no? Porque la verdad es que el voto va a estar muy diseminado, pero remitiendo las palabras de ambos compañeros que están aquí en esta mesa, quienes nos presentamos aspiramos a la mayoría. Y sí es verdad que no perdemos la ilusión y las ganas, y que la gente de Aria va a ser lo suficiente inteligente para saber quién mantiene la marca, quién en un momento determinado, incluso cuando las cosas difíciles, se mantiene en ese barco. Y yo creo que eso es lo que va a marcar nuestra diferencia, aparte de nuestro gran programa. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí es verdad que el espectro de Aria, la situación de Aria, pues pasa totalmente diferente, pero vamos, confiemos en que podamos mantener por lo menos esa mayoría. Jonathan, ahora sí, respóndeme, que tengo mucha curiosidad, porque también estás ahí, obviamente. Es lo que dijo la alcaldesa, ¿eh? Bueno, es verdad que con los dos socios, la verdad que se presenta bastante complicado, es verdad que son ideologías totalmente diferentes. Con el Partido Socialista es verdad que habían algunas deslealtades, como ya había dicho la alcaldesa, y por ello fueron cesados los concejales, pero es verdad que con Coalición Canaria no deja de ser bastante incómodo pues gobernar y gestionar una ciudad, porque al final
muchas veces vemos pues muchas trabas, ves por parte de los candidatos, del candidato de Eugenio, que dice y viene a criticar pues al final al socio de gobierno y a la alcaldesa en sí, diciendo que no tiene un proyecto de ciudad. Mira, yo creo que lo importante y lo que tienen que hacer aquellos que se han presentado a candidatos y quizás los que están en campaña son ellos y no es en la gestión, lo que deberían de hacer es venir a trabajar al ayuntamiento y ver realmente cuáles son los proyectos, porque lo que no puede ser es que diga que la alcaldesa de Arrecife no tiene un proyecto de ciudad, pero que después vendamos los proyectos que se están ejecutando por parte de la alcaldesa de Arrecife y que muchos de ellos o algunos de ellos pues venían anteriormente ya con el trabajo del compañero Roy, como puede ser algunas de las mejoras en las instalaciones deportivas. Yo creo que lo importante es que vengamos a trabajar independientemente de las ideologías políticas. Aquí no hay que estar quién pone más trabas o quién pone menos trabas, sino realizar una gestión. Y prueba de ello es la gestión que se viene realizando, sin ir más lejos, en el cementerio o en sanidad. Cuando la concejal era Saro González del Partido Popular, la verdad que el cementerio, mucha gente pues al final aplaudía la gestión que se hacía, y con respecto a la desretización otro tanto de lo mismo. Ahora vemos que hay mucha crítica y al final la concejal ahora no es del Partido Popular. Nosotros lo que sí le pedimos a Coalición Canaria es que, hombre, un poco más de lealtad y menos poner trabas a los compañeros para sacar adelante los principales problemas de esta ciudad, porque, como decía anteriormente, aquí no es cuestión de ideología, aquí es cuestión de solventar los problemas del ciudadano. Cristina. Bueno, está claro que en todos los pactos hay discrepancias. Las deslealtades que habla ahora Jonathan y también junto con Astrid Pérez no ha sido así. Si la deslealtad, el motivo fue por no firmar el pago a Ginori, la millonada que se hizo al pago de Ginori, pues bueno, se puede llamar deslealtad. Pero yo a los hechos me remito. Ahora, desde que nosotros salimos del grupo de gobierno, se ha visto que el Partido Popular y Coalición Canaria lo único que han hecho ha sido pelear y no ha salido nada que salgan de ello. Todo ha sido los proyectos que dejábamos nosotros en cada una de las áreas sobre la mesa. Y claro, no solo del compañero Roy, sino de todos los concejales del Partido Socialista. Es por lo que se está viendo ahora culminado todo ese trabajo, y a los hechos, y él mismo lo acaba de apuntar, la propia alcaldesa. Entonces ya se está dando la razón que con el Partido Socialista, por supuesto que se trabajaba mejor, porque nosotros teníamos un objetivo y era que todos esos proyectos pues salieran para mejoría de la ciudadanía y del municipio de Arrecife. Entonces, y lo que han hecho ellos solamente ha sido pelear, cosa que no ha salido nada para Arrecife, sino que están culminando los proyectos que dejamos nosotros sobre la mesa. Sí, responder muy breve y así vamos a... No, me sorprende que diga Cristina que no se ha hecho ningún proyecto después de que ellos salieron del gobierno. Yo creo que no hay nada mejor que buscar en la hemeroteca y ver cuáles son todos los proyectos que se han ido ejecutando desde que ellos se fueron hasta ahora. Yo pregunto, ¿cuáles son los proyectos que ha ejecutado el Cabildo Insular de Lanzarote desde la salida, desde el cese de los consejeros del Partido Popular? Porque hasta la última que inauguraron el otro día en Nazaret era un proyecto de Jacobo Medina. Yo sí me gustaría, Cristina, que se pusieran a trabajar para sacar adelante un proyecto mal hecho por parte de Jacobo Medina. Si entonces, ese proyecto se culminó gracias al Partido Socialista cuando entramos, porque ese proyecto estaba patas arriba. Jacobo Medina nunca se reunió con los vecinos que afectaba a la carretera de Nazaret. Nunca se sentó a leer los expedientes y como era debido. Entonces, no te puedes poner medallitas cuando todo estaba mal hecho. Yo sí quiero preguntar cuánto, porque siempre cuando algo no sale es porque se tarda mucho en pensar un proyecto, en redactarlo, en licitarlo, etc, etc. Las rupturas del pacto tampoco fueron hace tantísimo tiempo. Quiero decir, hay tiempo desde que se rompió el pacto hasta a día de hoy para pensar un proyecto, redactarlo, ejecutarlo. Yo lo primero que agradecería es que me dejara intervenir sin que me interrumpiese y después ella que tuviera su turno de réplica, si así fuese oportuno. El proyecto de Nazaret lo comenzó Jacobo, de hecho las obras comenzaron estando Jacobo y se ha culminado ahora. Ella dice que hubo que modificar el proyecto. Mire, no da tiempo de modificar ese proyecto. Las obras no comenzaron. Yo agradecería que me dejara intervenir. Pero espera que termine. Ahora te doy el turno para que le rebatas lo que quieras. Las obras comenzaron y muchísimas veces se ven modificaciones de proyecto con las obras comenzadas, sea por parte de la oficina técnica, se da el visto bueno a la modificación del proyecto y se puede hacer. No puedes tirar ese proyecto a la basura y hacer un proyecto nuevo y en un año ejecutarlo. Hay proyectos que son de mayor envergadura, que llevan a lo mejor una redacción, un plazo de 6 meses, otros 9 meses, otros incluso hasta 1 año y medio, 2 años. Y lo que nos podemos decir ahora es que los proyectos que están saliendo son los que dejó el Partido Socialista, ¿no? Hay muchos proyectos que se han redactado después de estar el Partido Socialista y muchos de ellos se están ejecutando ahora. Ahora, pero que diga que el proyecto de la carretera de Nazaret es un proyecto que viene de Loli Corujo, mire,
No hay ni un proyecto, ni un solo proyecto que se haya ejecutado con el sello del Partido Socialista después de la salida del PP del gobierno del Cabildo Insular de Lanzarote. Ni uno, sino que me pongan sobre la mesa cuáles son los proyectos que han ejecutado que tenga el sello del Partido Socialista. Bueno, los que no han ejecutado sí que los conocemos. Ahí tienen la residencia de mayores, que es uno de ellos, por muchas promesas que hagan, o ahí tienen las viviendas de protección oficial, que también habían prometido, y ahora vienen con la promesa de la creación de una guardería. Mire, vamos a dejarnos de vender humo. Llevan 4 años en el gobierno y ahora, como vienen las elecciones, nos traemos a la consejera o a la viceconsejera de Educación, la ponemos y decimos que vamos a ejecutar en los geranios una guardería, en no sé dónde un colegio, vamos a dotar con un helicóptero al hospital. Mire, déjense de vender humo, déjense de jugar con los sentimientos de la ciudadanía y saquen adelante los principales problemas y proyectos de la ciudad o de la isla de Lanzarote. Ahora hablamos también de esas promesas que se han hecho por parte de Educación, que desde luego yo no sé si se llevarán a cabo o no, esperemos que sí, pero todas y cada una de ellas son, creo que fundamentales, imprescindibles, diría yo, que para la isla de Lanzarote. Y si es cierto, Jonathan, estás en un ayuntamiento, Víctor también, y podrás comentarlo, Cristina también, por supuesto. Por ejemplo, la residencia de Tahiti se ha hablado de que ha sido por problemas con la empresa. Hemos visto muchísimos retrasos de muchísimas obras que al final son un poco ajenos incluso a tus competencias, ¿no? Si tienes un problema en un momento dado con la empresa. Pues mire, yo no he dicho lo contrario. Han tenido 3 años, casi 4, para rescindir el contrato con la empresa. Vas a hacer un informe jurídico del área jurídica y rescindir el contrato y volver a licitar el proyecto. Eso han tenido tiempo de hacerlo ya. Es lo que hemos hecho nosotros en Arrecife, por ejemplo, con el proyecto de la ejecución de los parques infantiles. La empresa se da por quiebra, nosotros rescindimos, volvemos y vamos a licitar. No podemos escudarnos en que una pandemia o es que hay una empresa que no quiere. Hay soluciones, para ello hay soluciones. La ley del contrato del sector público pone sobre la mesa muchísimos artículos para que tú puedas rescindir ese contrato, y más por incumplimientos graves de la empresa. Por lo tanto, no nos podemos escudar en eso para decir que no se ha ejecutado. Déjame que intervenga, Víctor, un momentito. Víctor, como decía, estás en un ayuntamiento, evidentemente, y conoces muy bien el tema de los procesos. La verdad que sí, los procedimientos administrativos están más que marcados y están más que establecidos, es decir, que no podemos inventarnos mucho. Sí, nosotros tenemos la experiencia con el Mirador de Aría, que veníamos también licitados, y también la empresa, pues, parece que no le salen las cuentas y no prescinde del contrato. Sí, es verdad que hay un proceso administrativo, que es un informe técnico, un informe jurídico, y vuelve a licitar. Sí, es verdad que dependiendo de la cantidad de esa licitación, pues no podemos ir a los 3 meses, los 4 meses o unos 5 meses. Pero sí es verdad que el procedimiento, y sobre todo en las residencias mayores, es verdad que se ha letargado bastante. Eso yo creo que somos todos conscientes. No lo digo que sea por culpa, porque a veces creo que lo focalizamos sobre el propio político, que es verdad que a veces el que tiene que tener las determinaciones sobre qué proyecto o qué expediente se trabaje. Pero referente a la carretera de Nazaret, es decir, lo que tenemos que tener claro que no es el consejero quien redacta el proyecto, lo redacta un equipo técnico, vale que le pueda dar unas directrices el consejero, pero esas modificaciones se hacen con respecto, no creo que a veces con errores, sino a veces por el afán de hacer mejores en esa carretera o en ese tipo de obras. Y sí es verdad que focalizarlo sobre la parte política yo creo que no es del todo correcto ni es del todo cierto. Y luego los propios procedimientos administrativos a veces yo creo que tanto Cabildo, tanto Ayuntamiento de Arrecife, todos los ayuntamientos estamos saturados porque no llegamos, porque a veces licitar cuesta o informar para no obstaculizar, pero sí para quitarnos una empresa, para poner otra, para licitar otra, eso nos cuesta. Lo que le digo es que a veces lo focalizamos sobre los políticos y a veces los políticos ya nuestra buena voluntad es estar en adelantar y en agilizar, pero son totalmente los propios procedimientos los que nos impiden ser a veces más resolutivos. Claro, hombre, evidentemente los ciudadanos la cara que tenemos presente y visible es la del político, no claro, la del equipo que hay detrás. Que sí, que lo entiendo, pero que evidentemente donde tocas es en la puerta del ayuntamiento, pero del cabildo. Es que es así, lo hablamos también en la última tertulia. El político sí tiene mucho que ver porque es quien impulsa esos proyectos siempre y cuando tengas en claro y en cuenta lo que quieres y cuando tienes alguna idea. Pero sí que me sorprende Jonathan que miente y no se pone ni colorado. También lo dijimos, las obras de la carretera Nazaret nunca se empezaron con Jacobo Medina. Jacobo Medina, si vamos a hablar,
estuvo 3 años casi y nunca ejecutó nada sobre la carretera de Nazaret. Sí, eso lo sabes bastante bien porque nunca se empezó a ejecutar la obra de la carretera de Nazaret. Nunca se reunió Jacobo Medina con los vecinos afectados por la carretera de Nazaret. Entonces es una forma de estar continuamente el Partido Popular mintiendo porque cero gestión o nefasta gestión. Cuando nosotros entramos en el Cabildo, o sea, cuando entró el compañero Alfredo Mendoza, ese proyecto estaba patas arriba. ¿Pero por qué? Porque Alfredo lo cogió, se reunieron con los vecinos junto con la presidenta también, y se pudo hacer las modificaciones oportunas porque Jacobo ni siquiera escuchó las inquietudes de los vecinos. Entonces, yo creo que sí, que el tiempo es importante y focalizarlo también sobre el político, sí, porque entonces ¿para qué estamos la clase política? Es lo que tú quieres para tu isla, lo que quieres dar prioridad, lo que quieres salir, si te reúnes o no con los vecinos, cuáles son las inquietudes de los vecinos. No creo, Víctor, que sea un error. Y ya el Partido Popular que esté mintiendo continuamente, poniéndose las medallitas, cuando ahí estamos viendo que lo que están vendiendo y revendiendo, por decirlo de alguna manera, y sin ponerse colorado y confundiendo a la ciudadanía, son los proyectos que ha dejado el Partido Socialista sobre la mesa. ¿Que no hay que hablar de pandemia? Sí, sí hay que hablar de pandemia, porque con la pandemia, mientras estuvimos encerrados, sí hubo muchos parones en la administración. Entonces, claro, ¿que tiene el 100% la culpa? No, obviamente que no, pero sí que tiene bastante culpa lo que es la pandemia, que esos proyectos no hayan salido antes y no se hayan visto ejecutados para lo que es la ciudadanía y en particular Arrecife, que es por la parte que me corresponde. Con referencia a la ejecución de los proyectos, está claro que el Cabildo no puede ejecutar ningún proyecto en ningún municipio, que me lo corrija Víctor, sin tener la cooperación interadministrativa y la disponibilidad de los suelos del municipio al cual refiere la obra. Que me venga a decir Cristina, que se comienza a ejecutar la obra sin tener la cooperación interadministrativa. No, perdona, está diciendo usted que se han empezado Yo agradecería, por favor, que dejara intervenir. La obra. Que venga a decir que el compañero Jacobo Medina no tenía los parabienes de los vecinos para ejecutar la obra. Mentira, porque ya tenía la cooperación interadministrativa del municipio de Teguise para ejecutar la obra, y eso pasa, Cristina, en todos los municipios. Pero entonces, ¿se ejecutó la obra o no se ejecutó? Porque tú en tu intervención dijiste que ya estaban ejecutándose las obras. No sé. Que me dejes intervenir porque las mentiras es que es constante. Sí, lo que pasa es que es difícil. Es que es constante que pise siempre la empezó a intervención de los demás. ejecutarse la obra con Jacobo Medina. La obra comienza a ejecutarse. Es más, no había tomado posesión ni el consejero Alfredo Mendoza, por lo tanto, que diga que tuvo que llegar Alfredo Mendoza para modificar el proyecto, para que los vecinos dieran los parabienes. Mire, la cooperación interadministrativa la otorga el municipio del cual se va a ejecutar la obra, y esa obra contaba con los parabienes del municipio para ejecutarla. No puede decir usted ahora que tuvo que sentarse Alfredo con los vecinos para que le dieran el visto bueno a ejecutar la obra. Deje de mentir, pero no son los vecinos, el ayuntamiento, la cooperación interadministrativa. De todos modos, ustedes dicen que si Jacobo Medina o que si Alfredo Mendoza... Es que se acaba de contradecir. Ustedes hablan que si Jacobo Medina o Alfredo Mendoza, y los primeros que fueron a celebrar ahí la apertura fue el grupo de gobierno de Teguise. Pero es que al fin y al cabo lo que tiene... Es que el ayuntamiento de Teguise representa a los vecinos, en este caso de Nazaret, porque pertenece porque hubo críticas, a Teguise. No le gustó nada no, es que eso es lo que iba a decir. Obviamente que pero también que agradezca que gracias a que la administración ha salido para adelante, porque en eso sí que lo denunciamos y lo criticamos, que no hubo ni siquiera una mención hacia la principal institución como es el Cabildo de Lanzarote. Víctor, ¿por qué te reías antes? Nada, seguimos, a veces hablamos de políticos, vamos a ver la parte política de esa sensación que necesitamos de mostrar quién inicia. El compañero dice algo importante, es decir, las cooperaciones administrativas las da el ayuntamiento receptor de esa obra, ¿vale? Y una vez que se emite el certificado de cooperación administrativa de disponibilidad del terreno, y una vez que se firma el acta de replanteo, es la empresa cuando decide, porque la empresa tiene un tiempo, si es verdad que le podemos decir. Te sitúo, carretera Taballesco-Aría, una carretera muy necesaria para Aría, licitada por el PP, licitada por el PP, pero son ustedes quienes inician el tema de las obras. Le preguntaba el otro día al compañero Alfredo Mendoza, cuando íbamos a terminar esa carretera. Él quedaba un poco en la incertidumbre, en el limbo, porque no tenía fecha determinada,
esa carretera sigue cerrada al día de hoy, lleva más de 2 y 3 años cerrada y no la hemos abierto. ¿Tendríamos que focalizar la culpabilidad sobre el consejero? ¿O la dificultad para la empresa desarrollar y la dificultad que ha tenido para establecer, porque era una obra muy complicada, una obra porque se está desplazando la carretera y había que hacer unos micropilotes, no con una empresa especializada? Pero vamos a ver, Víctor. Te pregunto. Vamos a ver. Tú te escuchaste lo que acabas de decir, ¿no? Vamos a ver, quien da la cara en todo el tema de ejecutar y no ejecutar los proyectos es el político, es la clase política. Entonces, ¿ya te has contestado tú la pregunta? ¿Te has contestado tú a la pregunta? Entonces, si Alfredo es el que está ahora, si Alfredo es el que está ahora al frente de ejecutar o no, o a saber, porque no se ha terminado de ejecutar ese proyecto, porque como bien se ha dicho aquí, y lo ha dicho también el propio Jonathan, que todos esos proyectos vienen de cuando la época de Jacobo Medina, y mi intervención fue que no todos los proyectos de Jacobo Medina estaban bien hechos. Yo no me meto con el equipo técnico, ni mucho menos, y nunca me voy a meter. Ya te estás metiendo, diciendo que no está redactado bien. Es no, que pero Jacobo el no era el que lo redacta los técnicos, no lo redacta el político. Jacobo no era el que hacía el seguimiento de esos proyectos. Y vamos, y ha dado ya a demostrar que Jacobo poco o nada lee los expedientes. ¿Quién hacía el seguimiento de esos proyectos? Eso es lo que me gustaría saber a mí en la época de Jacobo. Pero en la época de Alfredo, sí, pero aunque se adjudique, pero vamos a ver, tanto que tú vas de jurista, que la ley del sector público, tú puedes hablar perfectamente de la modificación. Entonces, en tu contestación, Víctor, claro que tiene que ser sobre el político, porque el político es el que tiene que hacer el seguimiento. Es que vuelvo a decir otra vez al principio de mi intervención, eso igual que tú en ARIA, pues irá sobre ti de Coalición Canaria. Claro, lo que pasa, Cristina, es que entonces el político tendrían que entender de absolutamente todo, ¿no? Porque... Claro, entiendo yo que cuando... No, Paola, vamos a ver, no hay que malinterpretar. Entender todo no, sino qué es el proyecto, lo que tú tienes en mano. Luego la parte técnica lo tiene que hacer... Asegurarte, digamos, de que la parte técnica está... Claro, y hacerle el seguimiento a ese proyecto. Todo político nos podemos sentar con los técnicos y a ver cómo está y a ver cómo no está. No se puede decir que se ha iniciado una obra cuando no ha sido así. Y además que están ahí las fotos. Que no, con Jacobo Medina nunca se inició las obras con la carretera Nazaret, por favor. Vamos a dejar, no, pero los proyectos fueron de Jacobo Medina. Vamos a dejar de mentir, Jonathan, que con esa sí no van a ganar la mayoría absoluta, créeme. No, desde luego, nosotros y menos, espero que no. Entonces quizás deberías de darle un consejo a tu presidente nacional, Pedro Sánchez, porque donde dije Diego. Y él dijo que no iba a dormir tranquilo teniendo como vicepresidenta a Pablo Iglesias y dormía todos los días en la cama. Consejos de que para mí no tengo. Lo de mentira. Y lo de Feijóo. Que venga del PSOE a decir la mentira. Y lo de Feijóo. Hoy digo esto y mañana digo lo otro. Ya vamos. No nos vayamos tan lejos. Igual que con la beca, con el bono cultural, hoy, cuando estaba presidente de la Junta de Galicia, dijo que sí, ahora como está ahí, dice que no. No nos vayamos tan lejos, que para eso ya hay otro tipo de informativos y otro tipo de que informan y muy bien de lo que hace Feijóo, lo que hace Pedro Sánchez o lo que hacen los demás. Bueno, hablando de colaboración precisamente interadministrativa y demás, entre municipios y Cabildo de Lanzarote, parece que por fin, parece. ¿Puede ser que vayamos a tener el ansiado Palacio de Congreso? Bueno, si es igual que las viviendas de protección oficial, que dijeron desde que inició el mandato que se iban a ejecutar las viviendas, esto se va a ejecutar dentro de 20 años. Es que no puede ser, que cada vez... Pero había un problema del suelo, es así, ¿no? Un problema de disponibilidad del suelo. Exactamente. Y el ayuntamiento ha tenido que resolver y lo llevará a pleno en el próximo pleno para tener la disponibilidad del suelo. Pero que venga ahora el Partido Socialista a decir que se va a ejecutar el Palacio de Congreso cuando que la cuantía económica que tiene pintada en la partida presupuestaria es ínfima, porque no llega ni a 200.000 euros y el Palacio estamos hablando de que el coste es superior a 15 millones de euros, que diga que se va a ejecutar es vergonzoso. Pero Jonathan, y si no, corríjanme, pero entiendo que eso era antes de que estuviese resuelta el tema de la modificación de la cesión del suelo. Mire, ahora que está resuelta entiendo que se pueden hacer una de las primeras... para aumentar la partida. Claro, una de las primeras medidas que tomó Jacobo Medina cuando era consejero de Obras Públicas fue actualizar el proyecto del Palacio de Congreso que se había quedado ya. Yo agradecería que se intervenir. Espera, Cristina, vamos a dejar que termine. Lo primero que se hizo fue actualizar el proyecto. Un proyecto, o sea, esto del Palacio de Congreso lo inicia Cándido Reguera, en paz descanse,
Cuando llega el Partido Socialista y Coalición Canaria se cae en la gaveta, cuando llega el Partido Popular nuevamente vuelve a caer el Palacio de Congreso, porque Lanzarote también se merece un Palacio de Congreso y la capital merece tener un Palacio de Congreso en condiciones. Y es por lo que ha peleado el Partido Popular. Y el Partido Socialista ha hecho caso omiso. O sea, el Gobierno de Canarias ha puesto cuantía económica cero en la partida presupuestaria. Y ahora que viene la campaña electoral, lo que han hecho es poner 250.000 euros para un proyecto de 15 millones de euros, de más de 15 millones de euros de ejecución. O sea, queda muy bonito ponerte una tril y decir, vamos a ejecutar un Palacio de Congreso. Como quedó muy bonito poner la primera piedra de las residencias mayores, como quedó muy bonito decir que iban a ejecutar 200 viviendas de protección oficial y vemos que todavía no se han ejecutado. Pero insisto y pregunto, ¿se pueden hacer modificaciones presupuestarias, aumentar esa partida ahora que ya se conoce que se puede hacer ese Claro que podrá, Congreso? sí, pero una modificación presupuestaria cuando que supone prácticamente un 10% del presupuesto del gobierno autonómico, me parece que es un poquito complicado hacer. No es complicado. Primero ustedes aprobaron una modificación de crédito de 20 millones de euros. Cristina, vamos a ver. Cristina, déjense ya de confundir a la ciudadanía, por favor. Jonathan, el Cristina, Partido Popular y Coalición Canaria. Si puede ser, por favor. Pero más breve, por favor, porque ya son las 3, me están diciendo, ya nos tenemos que marchar. Pero hay una manera de estar mintiendo. Es que no, se puede hacer perfectamente. Un minuto cada uno y nos vamos. Para aclarar a Cristina que decía que hubo que hacer una modificación presupuestaria para 20 millones de euros, miente. Porque usted mismo... por favor. Espera. Usted mismo, dentro del Partido Socialista, votó a favor de concertar una operación de crédito en la que iban incluidos 30 millones de euros para costear a favor del presupuesto. Disculpe, a favor del presupuesto. Por el ciudadano, que salíamos estamos en medio de una pandemia. No mienta. No mienta. No mienta. Si votan en el presupuesto se incluye un crédito, una operación de crédito en el que va incluida, en el capítulo 8, si usted no lo sabe, en el capítulo 8 va incluida la concertación de crédito, el 9 a los intereses, Cristina. Bueno, nos hemos ido del Palacio de Congreso a Ginori, Ginori ya cansa muchísimo a la gente. Es que ya aburre, el Partido Socialista aburre con los de Ginori. Mira, ya hemos pasado a otra etapa. Cristina, vamos a hablar de cosas positivas, porque ya estamos Palacio de Congreso, pero los de Ginori ha afectado bastante. El Palacio de Congreso es ahora, porque viene la campaña electoral, no lo van a ejecutar. O sea, la gente, la ciudadanía no piensa que de aquí a mayo van a ejecutar un Palacio de Congreso porque es mentira. Y prueba de ello son las viviendas. ¿Cuánto llevamos escuchando las viviendas de protección oficial del Gobierno de Canarias? Desde que entraron a gobernar. Estamos en enero del 2023 y las viviendas no se han comenzado a ejecutar. Pero Jonathan, ¿y cuánto llevaban sin ejecutarse también? Evidentemente. Ya estaban ellos. Y mire, ahora que usted lo saca a colación, ¿sabe cuál fue la primera medida que tomó la alcaldesa Astrid Pérez? Ceder el suelo al Gobierno de Canarias para que se pudiesen ejecutar. Porque ni eso fue capaz de hacer el Partido Socialista. Con las mentiras de Jonathan. Hasta aquí, vamos a ver. La cesión del suelo estaba ya culminado. Ella solo tenía que cederlo. Y con las viviendas, parece mentira que el Partido Popular hable cuando la alcaldesa ha dicho no por el no a los vecinos de Titerroy y a los vecinos de Valterra. Ustedes no han resuelto ningún problema real, a los ciudadanos de Arrecife. Y estás mintiendo. Sí se hizo una modificación de 20 millones de euros, lo que pasa es que a lo mejor todo lo malo, debería pegarse lo bueno, pero lo malo se pega. Léete los expedientes, si estás de asesor, que te den acceso, porque se hizo una modificación de 20 millones de euros en Arrecife. Y lo que hablas de Ginori está afectando mucho a la ciudadanía de Arrecife, porque son en total 40 millones de euros. Y te digo una cosa, yo no firmé, ni el Partido Socialista firmó Astrid Pérez un 31 de diciembre. Y el 16 de diciembre. Vamos a tener más tertulias, se los aseguro por delante, cantidad, además, sobre todo y especialmente de aquí a mayo del 23. Víctor, para terminar, si quieres aportar algo de calma. La diferencia, para no liarnos. Si está el terreno, yo creo que tenemos que irnos. No he visto el proyecto, por lo tanto no puedo opinar ese proyecto, pero creo que Lanzarote se merece, sobre todo Arrecife, ese espacio de congreso, y creo que tenemos que hacerlo con un arquitecto de renombre o irnos a un concurso de que nos dé siempre cierto empaque a ese edificio, creo que podemos hacer. Bueno, pero no sé nos tenemos que ir, ya nos están cortando los micros, me lo estaban comunicando además, así que nada, nos despedimos, ya vamos a tener más tertulia. Gracias Cristina, Jonathan, Víctor, muchas gracias y nos vemos el próximo día. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes también, nos vemos mañana con más cosas. Buenas tardes.